¿Qué tal, queridos amigos de la Escuela del Ministerio? ¿Cómo están ustedes? Que Dios les bendiga. Un gusto realmente volvernos a encontrar nuevamente para compartir esta clase. En este caso hoy vamos a estar analizando lo último que nos queda en cuanto al carácter y la personalidad del ministro de Dios, conforme a lo que está escrito en Primera de Timoteo en el capítulo 3 y también en el texto de capítulo 1 de Tito, verso 5, que son los dos pasajes centrales que venimos usando, ¿no? Hace varias clases ya para ir palabra por palabra desglosando cuáles son los requisitos bíblicos que el apóstol Pablo enuncia, enumera y que son cualidades distintivas del rasgo, del carácter y de la personalidad de aquel que anhela el obispado o el pastorado, ¿no? En el caso de hoy quiero hablarles acerca de una fe madura, ¿no? Quien ha de ejercer el ministerio debe evidenciar una fe madura, y para eso Pablo nos recomienda que no sea un neófito, no sea neófito, dice la Escritura, no sea que envaneciéndose caiga en descrédito y en la condenación del diablo. ¿Qué significa la palabra neófito? La palabra neófito significa recién plantado, es decir, está hablando de un nuevo convertido. El problema cuando una persona es nueva en la iglesia es que justamente, ¿no? El empoderarla de forma inmediata o de acelerar su proceso puede generar justamente que esta persona se llene de orgullo y se envanezca. Como decimos en la jerga, en lo habitual, se la crea. Entonces todo tiene un proceso, ¿no? Sucede muchas veces en las iglesias que por ahí llega alguien que dice venir de otra congregación, o por ahí que tiene conocimiento, que tiene experiencia, que ya trabajó en determinado lugar, o también, ¿por qué no? A veces ocurre venir personas que tienen por allí determinadas cualidades, talentos, dones que son muy evidentes, y por ahí la necesidad en el ministerio, en la iglesia, lleva al apresuramiento, ¿no? Apresurarse a decir, bueno, canta bien, predica lindo, sabe hacer una reunión, tiene conocimiento, tiene estudio, tiene elocuencia, oratoria. Y claro, nosotros venimos estudiando a lo largo de todas estas clases que lo más importante no es lo de afuera, ¿no? Es el carácter, es el corazón, es lo que no se ve, es lo que por ahí hasta lleva tiempo también de descubrir, ¿no? Pero a veces por ahí la necesidad o el flashearnos, como dicen los jóvenes, con determinadas habilidades y personas nos lleva a apresurarnos, ¿no? Y a decir, bueno, no le conocemos demasiado, no está demasiado tiempo en la iglesia, pero por las habilidades, cualidades, dones, talentos, vamos a promoverla, ¿no? Entonces, la persona es neófita, es nueva, está recién plantada en la iglesia, o recién llegó a la iglesia viniendo de otra denominación, lo que todavía es más peligroso, ¿no? Porque cuando una persona viene de otra congregación, viene ya con su propio librito, con sus doctrinas, con su bagaje cultural, con el yo lo aprendí así, yo siempre lo hice de esta manera, y de alguna manera es como que quiere imponer, ¿no? lo aprendido, el pasado, y no entiende que ahora está en una nueva iglesia, con una nueva visión que se tiene que adaptar. Ahí ya tenemos un primer peligro grande, ¿no? Y también está el caso, vuelvo a reiterar, de aquella persona que quizás no viene a otra denominación, hace poco que llegó a la iglesia, conoció a Cristo Jesús, está participando en las reuniones, pero es neófita, es nueva, está recién plantada, recién convertida, recién que termina de hacer el discipulado vida plena, recién termina el bautismo. Y por ahí nosotros, digo nosotros porque estoy hablando de forma abarcativa, ¿no? Me refiero a los pastores ya en ejercicio, quizás por el deseo de hacerla formar parte del Dream Team, del equipo, o por el hecho de darle un rol participativo en la iglesia, o como dije anteriormente, por la necesidad que a veces hay de cubrir determinados lugares. Le decimos a esa persona, bueno, mira, mañana te venís con el uniforme, te parás acá y vas a ser obrero de la iglesia. Claro, la persona todavía no conoce, no sabe, no tiene la formación para ser obrero. Es nueva, recién está aprendiendo la palabra, recién está dejando atrás su pasado, su vieja vida. Pero
Bueno, ya el culto siguiente está ahí uniformado de obrero y de repente, claro, ves que otros obreros imponen manos, que otros obreros oran, toman un micrófono, hacen una extensión, visitan, tienen determinada autoridad, colaboran en determinados aspectos de la iglesia y ese obrero dice, bueno, yo también lo voy a hacer, pero no está apto, no está preparado todavía, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender que todo tiene su tiempo, como dice la Biblia, y todo lleva un proceso, ¿verdad? Y no significa que uno esté descartando, que uno no le quiera dar posibilidad, sino que son requisitos que aparecen en la palabra de Dios, y la palabra de Dios, por supuesto, contiene mucha más sabiduría de aquella que nosotros podemos aplicar. Entonces siempre nos tenemos que referenciar en la palabra, y la palabra de Dios dice que no sea un neófito, porque el neófito corre el riesgo de no poder manejar el orgullo, ¿no? El envanecimiento. Es decir, es muy probable que por ser nuevo, ¿verdad? Se le vaya los humos a la cabeza, se la crea, ¿verdad? Y ahí después empiezan a aparecer los problemas dentro de la iglesia, ¿no? De aquellos que creen que son intocables, que están más cerca que el pastor, que de repente, bueno, a mí me hacen esto porque me tienen celo, porque yo soy nuevo y soy mejor que los demás. Y estas cosas que tanto ya hemos visto en las iglesias, ¿no? Y la propia Escritura dice, y por causa del orgullo y del envanecimiento, puede caer en la condenación del diablo. ¿Cuál fue la condenación del diablo? ¿Verdad? Satanás, antes de ser este ángel caído, antes de convertirse en la serpiente antigua y aparecer aquí en la tierra, en el paraíso de Dios, era un querubín protector cercano al trono de Dios, ¿no? El principal, el más grande, el más fuerte, el más bello, el más esplendoroso, el encargado de la adoración en el cielo. Pero claro, un día el envanecimiento entró en su corazón, el pecado, y dijo, ¿y por qué estar debajo de Dios? ¿Por qué no puedo yo subir y sentarme en el trono de Dios? Si yo tengo tanto conocimiento, tanta belleza, tanto esplendor, que tranquilamente podría sentarme en ese trono y gobernar el universo. Y muchos ángeles me seguirían. De hecho, 2/3 de los ángeles fueron con Satanás en la rebelión, ¿no? Es decir, que el envanecimiento del diablo, la condenación del diablo, fue cuando él dijo, yo me voy a sentar en el trono. Es decir, él quiso sentirse poderoso. Y el tema del gustito al poder en la iglesia no es un tema menor, ¿no? Hay tres temas que los pastores, los ministros, los siervos de Dios, siervos y siervas de Dios, siempre tenemos que poner mucho cuidado y énfasis, ¿no? Y tiene que ver con justamente con debilidades humanas, y tiene que ver con flaquezas que si no las controlamos, nos pueden llevar a la debacle, a perderlo todo. Tienen que ver con el envanecimiento, es decir, el deseo de poder, que es muy tentador para el pastor por el liderazgo, por la influencia, porque el pastor siempre es de alguna manera admirado, seguido, valorado, respetado. El pastor despierta en sus ovejas, obviamente que ellas escuchen su voz y la sigan, pero si el pastor no está maduro, si es un neófito, es decir, si todavía no tiene la madurez espiritual para estar en ese lugar, bueno, el riesgo latente del envanecimiento por el poder en sí mismo puede ser un gran lazo, una gran tentación. Y lo es muchas veces para pastores de años, cuanto más para los más jóvenes o los más tiernos en la fe. Así que es un tema sobre el cual hay que prestar mucha atención, porque ahí, vuelvo a reiterar, hay pastores, auxiliares, diáconos, incluso hasta obreros, ¿no? Que se sienten como que, bueno, yo ahora tengo tira, ojo que soy obrero, y soy el obrero más antiguo, y acá mando yo, y ustedes tienen que hacer lo que yo digo, porque a mí el pastor me dio la orden. Bueno, en realidad no hay órdenes, no hay tiras dentro de la iglesia, hay niveles de responsabilidad, no de mando. Pero algunos no lo entienden así porque son neófitos. Entonces hay que trabajar mucho en eso, ¿no? O está también el pastor que aún teniendo años por ahí, el diablo trabaja también, gente. Nosotros no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Satanás está permanentemente viendo cómo buscar la caída de los ministros, de los que son cabeza de una iglesia. Entonces por ahí planta el envanecimiento.
Y el pastor por ahí un día se pasó de rosca y de ejercer autoridad espiritual termina ejerciendo autoritarismo, despotismo, pensando que es el único dueño de la razón, no escuchando a nadie, maltratando, no sugiriendo o pidiendo, sino ordenando. Y los tenemos a pastores que se creen dioses. No en el santuario de la fe, pero en muchas denominaciones que la internet hoy nos permite mirar lo que ocurre en tantas partes del mundo, nos encontramos con pastores que se creen semidioses, ¿no? Que tienen que andar con guardaespaldas. A mí nadie me toque, nadie me hable, nadie me mire, yo soy más importante, ojo, se sacuden. Bueno, indudablemente hay un envanecimiento y ese es el trabajo de Satanás, ¿no? Tentarlos con el orgullo, y hacerlos caer en la condenación del diablo, es decir, amar más el trono que al Dios del trono, amar más el poder que te da el pastorado que el pastorado en sí mismo, bien entendido como aquel que da su vida por las ovejas. Gente, esto hay que decirlo, hay pastores que están más enamorados de la camisa, la corbata, el estatus, el rango, la posición, el salario fácil, la vida cómoda, que realmente del sacrificio de ser pastores. Y esto es porque Satanás ha sembrado esa debilidad en sus vidas. En algún momento X se envanecieron y dijeron, no, yo tengo el poder, yo tengo la suma del poder, yo soy el pastor, acá mando yo. Y al que le gusta bien y al que no también, ¿no? Dios mío, cuando el pastor empieza a pensar así, indudablemente se cumple lo que dice el proverbio, antes de la caída es la soberbia. La soberbia lleva a la caída, ¿no? Otro de los pecados o debilidades que los pastores, siervos y siervas de Dios tenemos que cuidar mucho es la tentación del dinero. Primero, la tentación del poder. Segundo, la tentación del dinero, ¿no? El hecho de la iglesia crece, se maneja dinero, bueno, esa tentación está. De hecho, la Biblia dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero en sí mismo, sino el amor al dinero. Entonces hay muchos que por ahí empiezan a ver la recaudación, a ver que bueno, entra dinero, entre comillas. No, yo merezco mejor salario. No, yo merezco mejor auto. No, pero yo soy el pastor, yo me tengo que vestir así. No, y a mí si no me autorizan, yo lo hago igual. Y yo voy a manejar a mi antojo. Entonces ya no se sujetan en la administración, ya la cuestión del dinero es algo que no me toca en el tema dinero porque vamos a tener problemas. Entonces usted quiere probar a alguien si realmente es fiel o no, si realmente tiene el corazón de Dios, si es llamado a la obra o no, toquen el tema dinero. Cuando se toca tema dinero, ahí se terminan las amistades, ¿verdad? Porque hay muchos por allí que no hacen la obra de Dios por amor a las almas, sino por cuestiones económicas, ¿no? Cuando por ahí aparecen las cuestiones económicas, lo espiritual queda de lado. Y eso también es una operación satánica, demoníaca, ¿verdad? Donde el diablo actúa, ¿verdad? Para que, como en el caso de Judas, se nos vayan los ojos detrás del dinero y no de la obra que Jesús puede realmente hacer a través de nosotros. ¿Cuál fue la debilidad de Judas? ¿Qué fue lo que llevó al tesorero del equipo de Jesús a la perdición? El amor al dinero. La debilidad que Judas tenía era el amor al dinero. Y en tercer lugar, también tiene que ver con una debilidad la cual está más tipificada en el caso de Sansón, es la debilidad por el sexo opuesto, ¿no? O por allí, como se dice habitualmente en el caso de los varones, por las polleras, ¿no? Es una debilidad que también existe, es parte de nuestra característica humana. El deseo de poder es parte, está en nosotros, está en la condición humana, nada más que nosotros tenemos que luchar contra el perro negro, tenemos que luchar contra esa naturaleza pecaminosa, carnal y caída. Nosotros tenemos que vivir en el espíritu, ¿verdad? Pero está en nosotros la ambición, el poder, el reconocimiento, la grandeza, el estar por encima de, sentirnos más grandes que los demás. Eso está, lo tenemos que combatir. El amor por el dinero también está en nosotros, es parte de la naturaleza humana, lo tenemos que combatir, ¿verdad? Porque se nos puede convertir en la raíz de muchos males, el amor al dinero. Y después lo que produjo la caída de Sansón, un hombre
con llamado, un hombre con una fuerza sobrenatural, con un propósito, llamado a ser libertador, de repente lo pierde todo porque él tenía una debilidad, y su debilidad tenía nombre, Dalila, una filistea, una mujer, y de repente se le iban los ojos a Sansón por Dalila. Bueno, los pastores también, pastores o pastoras, porque las debilidades no son solamente propias del hombre, las debilidades también son parte de la vida de la mujer. Por allí está esa debilidad, ¿no? Y el pastorado se presta mucho a esto. Se presta porque muchas veces uno tiene que hacer visita, consejería, hablar con alguien, y cuando uno por ahí no pone la distancia, no toma los recaudos, ¿verdad?, necesarios, uno entra en cierta confianza, y al día siguiente esa confianza ya se torna en amistad y después en amiguismo, y llega un momento donde se confunden los límites. Entonces es ahí donde también hay que poner coto, hay que poner la lupa, un énfasis, y cuidarnos, como lo hizo José, ¿verdad? Que cuando llegó la tentación a su vida, él huyó. Soldado que huye de una batalla sirve para la guerra. Es decir, él huyó, él no dijo, me voy a quedar acá orando, resistiendo, aleluya, gloria a Dios, porque yo no soy yo, es ella. No, directamente dejó la túnica y huyó. Y nosotros los pastores tenemos que tener esa firmeza de carácter, que frente a las tentaciones podamos huir o pedir ayuda rápidamente para poder salir de la escena de la batalla. Sansón nunca pidió ayuda, sino que coqueteó con esa debilidad. Ustedes recordarán las veces que Dalila le quiso descubrir el secreto de su fuerza, y Sansón no era un bebé de pecho, él sabía muy bien lo que estaba pasando. Sin embargo, le gustó ese coqueteo, ¿verdad? Siguió coqueteando con esa circunstancia hasta que finalmente, bueno, perdió ese voto que tenía con Dios, perdió la fuerza, y todos sabemos muy bien cómo termina la historia de Sansón, ¿no? Que le arrancan los filisteos los ojos, y lo usan prácticamente de juguete hasta el final de sus días. Entonces, son tres aspectos que los hombres, mujeres de Dios tenemos que cuidar, y mucho para retener, porque como decíamos en clases anteriores, la fe no es tan solamente para llegar, hay que tener fe para mantenerse, porque una vez que uno llega, ahí también vienen los embates del enemigo, las tentaciones más fuertes. Una vez que uno ya es cabeza, ¿verdad? El diablo, ¿a quién apunta? Apunta a la cabeza. ¿A quién va a querer destruir para destruir todo el cuerpo? A la cabeza, tira a matar, y al que apunta Satanás es al pastor, a la pastora, aquellos que están en el altar. Entonces, bueno, que no sea un neófito es muy importante, ¿no? Por eso, vuelvo a reiterar, quizás usted dice, pastor, bueno, sí, yo reconozco que soy nuevo, que estoy dando mis primeros pasos, tenga paciencia, no es que estamos en contra de los nuevos, de los recién plantados, pero por su propia característica todavía tienen que aprender a dar más pasos en la fe. Otra de las cosas que también nos dice la Escritura, yo voy palabra por palabra o frase por frase, es ser sometidos a prueba, ¿no? Dice que los pastores tienen que ser puestos a prueba, sometidos a prueba, ¿no? Para ejercer, si son hallados, aprobados, ¿no? Indudablemente. Y esto no nos tiene que asustar, debería tener que ser algo normal dentro de la iglesia. Es decir, bueno, a ver, quien anhela el pastorado, ser puesto a prueba primero, puesto a prueba en determinados lugares, ministerios, responsabilidades, ¿verdad? Para luego, como dice la Escritura, si fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré, ¿no? Ser responsable en venir a abrir la iglesia en tiempo y en forma, porque quizás usted le da a alguien la llave y le dice tenés que abrir a las 9 de la mañana y la persona aparece 9:30. Y si usted por ahí la quiere encaminar, corregir, dice, no, pero bueno, yo cuando sea pastor va a ser diferente, porque ahí ya la iglesia va a estar a mi cargo. No es así. La realidad es que si no sos fiel en lo poco, no lo vas a hacer en lo mucho. Quien ahora, teniendo poca responsabilidad, no puede cumplirla, o la cumple a medias, o la cumple mal, cuando toda la responsabilidad esté sobre sus hombros, imagínese usted.
Imagínese usted, va a tener miles de excusas para decir, no, lo que pasa es que yo tengo mucha responsabilidad, es que yo tengo una agenda apretadísima, es que no llegué porque tuve que ir acá o allá, o porque le di la responsabilidad a fulano y no me la cumplió. Entonces, primero tienen que ser sometidos a prueba, es decir, significa darles responsabilidad, el liderazgo de un área, el hacer el vida plena, el tener a cargo una reunión quizás de menos concurrencia en la semana. Y eso no tiene que herir el orgullo de ese obrero, no, porque tiene que ser consciente que está siendo puesto a prueba, ¿no? Muchas veces nos ha pasado, me ha pasado a mí, decirle a alguien, bueno, mira, vos querés, amás el altar, querés servir a Dios, te vas a hacer cargo de la reunión de los lunes, 3 de la tarde. Ah, no, pero esa es una reunión menor, no viene tanta gente como los otros días, o hace mucho calor a esa hora, o no viene nadie, o vienen pocos. Bueno, justamente por eso, porque ahí se está demostrando tu fidelidad, ahí se está evaluando tu fidelidad, ¿no? Si vos en lo difícil mostrás solicitud, tomás esa reunión, la haces crecer, ganás gente, das lo mejor. Y la primera reunión la hiciste con 5 personas, pero lo hiciste como si fuesen 5.000, y a causa de eso la gente va a llegar, porque donde ve excelencia, pasión, la gente ahí se va a amontonar, ¿se entiende? Entonces ganaste un grado honroso. Pero hay gente que no, quiere primero la credencial y después ser puesto a prueba. No, es como en todo trabajo. En todo trabajo, incluso secular, cuando uno entra a un trabajo, se le dice, mire, va a estar 1 mes o 3 meses a prueba, ¿verdad? Y después de eso te van a llamar a la oficina de personal y te van a decir, ¿usted queda o no queda? ¿Se entiende? Quizás si para el jefe usted no calificó porque fue impuntual o porque no sabe hacer el trabajo o es lento en el trabajo, el patrón va a tener que decirle, mire, no, vamos a prescindir de sus servicios. En el pastorado ocurre lo mismo, ¿verdad? Quien quiera servir a Dios en el altar tiene que permitirse ser puesto a prueba, ¿verdad? Para que en ese periodo de prueba pueda demostrar lo mejor y así tener la plena certeza después de que también va a seguir dando lo mejor. Y si alguien que es puesto a prueba no califica, no significa que se lo va a sacar de la iglesia, tendrá que volver a su responsabilidad, tendrá que asumir una responsabilidad menor. No significa tampoco que sea un mal hermano en la fe, ¿se entiende? O que haya que, descalificarlo para siempre. No, de ninguna manera. Pero esto es como un jugador que a veces toca ir al banco y a veces le toca ir de titular. ¿Qué es lo que hace que un jugador esté más de titular? Y el sacrificio, el esfuerzo, el entrenamiento, el tener lucidez, el dejarlo mejor en la cancha. Eso garantiza de no estar en el banco, de volver a entrar en el próximo partido. Entonces, usted obrero, sierva, que anhela calificar para el altar, bueno, dé lo mejor. Cada vez que usted está siendo puesto a prueba, que, su pastor, su obispo no le va a decir, mira hermano, mañana usted va a ser puesto a prueba, ¿sabe? Así que trate de venirse bien vestidito, trate de ser puntual porque lo estamos observando. No se lo va a decir nadie, simplemente le van a poner a prueba, ¿se entiende? Y cuando se le dio la llave para abrir la iglesia o se le dio para hacer un programa de radio, está el pastor escuchando, a ver el programa, ¿a qué hora tiene que empezar? A las 3 de la tarde. No, 3:05 empezó. Ya está. Ahí ya está tomando nota el pastor. Por lo menos yo haría así. ¿Se entiende? Sí, para mí ya no califica. Porque quien no es puntual, quien no es responsable en una tarea como la radio, que es un púlpito grande, quien no es responsable en su compromiso de ir a hacer la visita y rendir a tiempo, quien no es fiel en su compromiso con el diezmo. Es decir, ¿quién me hace pensar a mí que va a ser responsable con otras cosas? Si en lo que le estoy probando, que es de mi interés ahora, esa persona no responde. Entonces, mejor dejar ahí, no apresurar algo, ¿verdad? Porque si yo apresuro, bueno, va a pasar como en el caso del neófito, se va a envanecer, se va a llenar de orgullo, va a caer en la condenación del diablo, ¿verdad? No va a querer aceptar después sugerencias y es un problema. Entonces, mejor ahí, no califica, no significa que sea un mal hermano, quizás es una persona que todavía Dios tiene que trabajar en su carácter, todavía no es puntual, no es responsable, no es fiel, no es obediente. Dios está trabajando. Quizá de acá a 1 mes, de acá a 1 año, Dios hace una transformación total. ¿Quién lo sabe eso? Nadie lo sabe, ¿verdad?
pero dejemos que sea Dios y no el dedo del hombre el que saque, el que ponga o el que levante. Sometido a prueba, entonces, también es importante. Dice la Biblia que tenga limpia conciencia. Que tenga limpia conciencia. Y uno se pregunta, ¿y quién o cómo se puede definir a un pastor de limpia conciencia? ¿Acaso hay algún termómetro, algún indicador para que nosotros nos demos cuenta? No, a ver, yo resumo en esto, ¿no? Para que un pastor tenga limpia conciencia, un predicador, un obrero que va a subir al altar, tenga limpia conciencia, es muy sencillo. Tiene que vivir lo que predica. Si no vive lo que predica, nunca va a tener limpia conciencia. ¿Lo puede disimular desde el altar? Y sí. Hay gente que tiene el don de la actuación y lo disimula muy bien. Y predican lo que no viven. Pero hacia adentro, ese pastor o ese hombre o esa mujer no tiene limpia conciencia. Y tarde o temprano, lo que no proviene de fe, lo que no proviene de limpia conciencia, se nota. Se nota. Porque cuando usted quiere predicar algo que no vive, no hay autoridad, no hay un eco, no hay una respuesta, no hay, las ovejas no siguen, no te siguen, los discípulos no acatan, ¿verdad? Porque no ven en el pastor vivir lo que está predicando, o hacer lo que pedir que hagan lo que él en definitiva no hace. Fíjense que nosotros en día nada más vamos a comenzar a partir del 3 de diciembre la campaña del Santuario en la Fe de Gedeón. Y mal o bien los que conocen la historia de Gedeón saben que Gedeón era una persona común y corriente, ordinaria en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Que no tenía nada extraordinario. Pero cuando Dios comenzó a tratar con él y sanó su estima y le devolvió la fe y Gedeón fue lleno del Espíritu, se convirtió en un gran líder. De hecho, fue el líder que con 300 conquistó una victoria épica contra los madianitas, que eran miles. Y Dios le dio la victoria con 300. Y en un momento él dijo una frase, ustedes seguramente la habrán leído o la van a leer al empaparse de la historia, que tenía que ver con la estrategia de la batalla, ¿no? Cuando fueron a la batalla, Dios les dijo, ustedes no van a llevar mucho armamento, no se van a preocupar por eso. Ustedes van a llevar en una mano un cántaro, y un cántaro con una tea encendida, con una antorcha encendida adentro, y en la otra mano las trompetas. Los 300 van a llevar trompetas y cántaros. Y Dios le dijo, bueno, cuando llegue el momento, ustedes van a romper el cántaro, van a tomar la tea encendida, van a hacer sonar la trompeta, y yo voy a hacer que sus enemigos se estremezcan y huyan. Bien. Y Dios le dijo a Gedeón que para esa batalla, él tenía que dividir a esos 300 en 3 escuadrones, de 100 en 100. Y cuando llegó el momento, la charla previa a esa noche épica de la batalla, él le dijo, ustedes mírenme a mí, y lo que yo haga, ustedes van a hacer. Y esa es la definición más maravillosa de liderazgo. Si alguien tiene que definir qué es liderazgo, es esto que dijo Gedeón. Ustedes mírenme y hagan lo que yo hago. Ahora, quien es verdaderamente líder va a decir esto. Hagan lo que yo hago. Quien no es verdaderamente líder y es pícaro, tiene el don de la actuación, va a decir, hagan lo que yo digo. Claro, de esos abundan, de esos líderes. Los líderes que dicen, hagan lo que yo digo, esos abundan. De los que enseñan, predican bonito, ¿verdad? Que delegan. De esos hay, a patadas. Pero hay pocos de esos líderes que dicen, hagan lo que yo hago. Ustedes imiten, como dijo Pablo, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Entonces, el pastor que es de limpia conciencia, primero, vive lo que predica. Entonces puede predicar con autoridad y hay frutos, porque lo hace con limpia conciencia. Y segundo, puede ejercer el liderazgo con autoridad, la autoridad que le da el ejemplo, porque la autoridad de un hombre de Dios no viene por los años, no viene por el cargo, sino por el ejemplo que ha dado a lo largo de todos esos años.
Ahí es donde se demuestra el tener limpia conciencia. Retenedor de la palabra genuina. Retenedor de la palabra genuina. ¿Qué significa esto? Que, a ver, lo primero que se nos viene a la mente, y seguramente ustedes también, y está bien, es cuidar la sana doctrina, no adulterar la palabra, ¿no? Retener la palabra genuina. Sí, no le hagamos decir a la Biblia lo que no dice, ni le agreguemos nada que no dice. Cuidemos la sana doctrina. Y es correcto, tiene que ser así. Los que predicamos tenemos que cuidar la verdad doctrinal por encima de los tiempos, de las costumbres, de los deseos de la gente, de las presiones. Vivimos en una época donde hay muchísimas presiones contra la verdad, contra la iglesia, contra la familia, contra la vida. Nosotros no podemos cambiar la verdad de la palabra de Dios por la época. Entonces tenemos que ser retenedores de la palabra genuina. Pero también tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Esto de retener la palabra genuina. Tiene que ver con, por ejemplo, tenemos por ahí personas que vienen de otros ministerios, de otras congregaciones, ¿no? Y por ahí quieren imponer su librito, su forma, y por ahí hay quienes dicen, bueno, pero el hermano lo hace así, él tiene aprendido así, que lo haga. No, nosotros tenemos que cuidar la doctrina, la forma, ¿verdad? Lo establecido en nuestro ministerio. No tenemos que permitir que el Santuario de la Fe sea un rejunte de un montón de personas que pasaron de un lado para otro y terminaron en el santuario, ¿no? Porque si no, se convierte en esto, ¿no? De que, ¿cuál es la palabra genuina? ¿Cuál es la visión genuina? ¿La del santuario o la que propone fulano o mengano? No, lo que nosotros hemos aprendido, eso es lo que tenemos que defender, ¿verdad? Y cuando digo doctrina o cuando decimos doctrina, no estamos hablando de costumbres, Vamos a diferenciar siempre muy bien lo que es doctrina de costumbres. No nos pongamos, como dijo Pablo también, a discutir fábulas de viejas que nada aprovechan. No discutamos si la pollera tiene que estar por arriba del tobillo, por encima o por abajo de la rodilla, si el pelo debería ser 20 centímetros más largo o si la mantilla. No discutimos costumbres. Vamos a la doctrina, ¿verdad? A lo fundamental de la palabra de Dios y a lo que hace a nuestra salvación. Eso no puede cambiar, ¿de acuerdo? Capaz de enseñar con autoridad y convencer, ¿sí? Vuelvo a reiterar, capaz de enseñar con autoridad y convencer. Para eso tiene que tener argumentos, ¿no? Y también está estrechamente ligado a lo que decíamos de la limpia conciencia. ¿Quién es capaz de predicar o de enseñar con autoridad y convencer? El que tiene limpia conciencia, pero también el que tiene argumentos. Esto es importante porque por ahí nos encontramos con obreros que quieren el altar y dicen, bueno, yo no sé, pero bueno, el Espíritu Santo en ese momento me va a dar palabra y todo así nomás, ¿no? Lo atamos con alambre, lo atamos. Tampoco eso, ¿se entiende? Hay que tener el predicador que quiere convencer, el pastor que quiere tener autoridad, tiene que tener argumentos. Y para tener argumentos tiene que tener conocimiento de la palabra de Dios. No digo que sea, un iluminado, un teólogo, 20 años de seminario. No estoy, porque si no lo hubiésemos dicho de entrada. Y nunca pusimos el conocimiento como un requisito fundamental, sí el carácter. Pero llegado a esta instancia, bueno, es importante tener argumentos. Porque si usted va a estar defendiendo la palabra frente a los inmorales de este siglo, frente a los que promueven el aborto, frente a los que promueven la destrucción de la familia, usted tiene que tener argumentos. Si no tiene argumentos, ¿qué puede enseñar? Entonces, la Biblia hay que agarrarla un poquito más, ¿no? Como siempre digo, dejemos de lado el teléfono y agarremos más la Biblia. Y por último, 3 palabritas que quiero mencionar, que son las que dan finalización ya a este ciclo, que tiene que ver con las cualidades bíblicas, lo que presenta 1 Timoteo 3 como cualidades bíblicas de la personalidad del ministro de Dios. La Biblia dice que tenemos que ser sobrios. Ser sobrio significa ser serio,
ser moderado, ser sencillo. Un pastor no puede ser extravagante. Pastor no puede ser extravagante, eso que le gusta llamar la atención, que quiero dar 4 vueltas carneros por el aire, que me agarró la danza profética, que me quiero poner zapatos rojos para llamar más la atención. Gente, la Biblia dice sobrio. La Biblia cuando habla de las mujeres, cómo se tienen que vestir, dice la mujer sea sobria, no peinados ostentosos, ni joya, ni andar con tapado de piel, ni con la ropa exhibiendo marca, lujo, porque no, eso es antagónico con el modelo que Dios quiere de nuestra personalidad. Dios quiere que seamos sencillos. Ser sencillo no significa ser abandonado, no significa ser sucio, no significa no prestarle atención a nuestro exterior. No estoy diciendo eso. No digo que, el pastor cuanto más roñoso mejor. Cuando más, si viene con una remerita así nomás, qué humilde que es. Porque a veces la humildad no pasa por la remera o no que usa. ¿Se entiende? Pero por eso la palabra sobrio nos da a entender esta cuestión moderada. Ni un extremo ni el otro. ¿Se entiende? Ni me voy a hacer el linchera para querer que todo el mundo hable de mí como el pastor de los pobres, ni tampoco me voy a ir al otro lado a disfrazarme de piñón fijo para llamar la atención. ¿Se entiende? Sobrio, en el medio, ¿sí? Ser moderado, ser sencillo, no buscar llamar la atención, porque en definitiva la atención, la mirada de la gente no tiene que estar puesta en nosotros, sino en Cristo Jesús y en su palabra. Nosotros somos los burros que cargamos a Cristo para que Él sea notorio. Y cuando en la entrada triunfal la gente aplaudía, no aplaudía al burro. Aplaudían a que iba montado arriba del burro. Así que nunca nos creamos que la gente nos tiene que mirar a nosotros. Nosotros somos el medio, el fin es Jesucristo. Así que seamos sobrios, prudentes. ¿Qué significa ser prudente? Prudente, a ver, yo lo diría con estas palabras, es pisar sobre seguro. Es pisar sobre seguro, no ser apresurado. La persona prudente es una persona que actúa con cautela, que la piensa 2 veces, que habla poco, que juzga bien la situación, que no se apresura a tomar partido. Pisa sobre seguro, prudente. Para ser prudente hay que saber escuchar, para ser prudente hay que hablar poco, para ser prudente hay que meterse poco, para ser prudente hay que mantener una distancia prudencial, valga la redundancia, y solamente el pastor que empieza a tener experiencia en el ministerio sabe de lo que estoy hablando. Y por último, dice la Biblia que el hombre de Dios tiene que ser justo. Si bien no hay una justicia perfecta en la tierra, no la hay, porque como dice la Biblia no hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien, sin embargo parece una contradicción. ¿Cómo? Por un lado la Biblia dice no hay justo ni aun uno, y por otro lado se nos pide que seamos justos. Bueno, es el camino a la justicia. Para ser justos justamente tenemos que actuar con justicia. Y la justicia se basa en una premisa, que es la imparcialidad. Si un pastor quiere ser justo, no puede tener inclinaciones almáticas. Porque una vez que uno tiene inclinación almática, ya deja de ser justo. No, que mi cariño está puesta en esta hermana, que mi cariño es por este hermano, que yo con este grupo me siento cómodo, pero con el otro yo no comulgo tanto. Es muy difícil que el pastor pueda impartir justicia así. ¿Se entiende? Porque ya hay inclinaciones almáticas. Y casi que a veces hasta queda descalificado un ministro de Dios cuando toda la congregación sabe que por ahí tiene el pastor o la pastora determinados apegos. No, pero bueno, fulano vive en su casa y el pastor siempre está con fulano y con mengano, o siempre a no se lo corrige, al otro sí. Y por ahí, ¿no? Esas imparcialidades hace que se caiga en descrédito. Entonces, para ser justo, hace falta estas 2 cosas, ¿no? No tener inclinaciones almáticas no significa que uno no pueda tener amistad con alguien, claro que sí, pero a la hora de ejercer el pastorado uno tiene que mostrar que la amistad, que la enseñanza es pareja para todos. Y por otro lado, la premisa misma de la justicia, ¿no? Que actuar con justicia es ser imparcial.
¿verdad? No me importa que sea allegado o no, yo lo que voy a escuchar es los hechos, como dice la leyenda que tantas veces habremos escuchado en programas políticos, opiniones libres, hechos sagrados. En eso se basa la justicia. Bueno, hasta acá llegamos con esta clase, espero no haberlos aburrido, el contenido fue bastante amplio y variado, pero era necesario ya para dejar cerrado este ciclo. Les agradezco profundamente la atención, las dudas, las preguntas al pie del video, como siempre, estoy a su entera disposición y si Dios lo permite, ya a partir de la próxima clase nos vamos a meter en cuestiones un poquito más técnicas, si se quiere. Bueno, espero que les hayan pasado lindo. Bendiciones para todos. Chao.